Ignition. Liftoff. Hola amigos, gracias por continuar en nuestro día de puertas abiertas y estamos justo en la última charla del día de hoy. Bueno, ya hicimos el viaje por los 5 departamentos que conforman al Instituto de Ciencias Nucleares y elegimos una unidad porque el instituto también cuenta con 5 unidades, pero el día de hoy vamos a hablar de la unidad de irradiación y para ello nos acompaña el doctor Daniel Marín Lambarri. Les cuento un poco, él es físico por la UNAM y doctor por la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Él ha realizado diversos postdoctorados, uno de ellos lo realizó en la Universidad del Cabo del Este y al regresar a México realizó otros 2 más en el Instituto de Física. Y tenemos la fortuna de que él ahora esté trabajando en el Instituto de Ciencias Nucleares. Doctor, bienvenido y muchas gracias por participar en nuestro día de puertas abiertas para contarnos sobre el núcleo y los juguetes para medirlo. Bere, muchas gracias por tan bonita introducción. Carmen, muchas gracias también por haberme invitado a dar esta plática. Les mando un saludo a todos y bueno, a todos los que se están conectando, otro saludo y muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrías decir, Bere, si se está viendo nada más para estar seguro? Listo, lo vemos. Excelente. Y ahí cambia a la primera, slide, ¿verdad? Bueno, como Berenice nos acaba de informar, me acaba de informar que tengo que dar una plática, no es cierto. El título de mi plática, como Bere lo mencionó, básicamente es platicarles sobre los juguetes que utilizamos en física nuclear para medir, investigar el núcleo atómico. Y para esto voy a comenzar con este GIF. Básicamente se los muestro. Me gusta mucho porque envuelve todas las escalas del universo en el que nosotros estamos inmersos, desde las grandes cúmulos galácticos hasta lo más pequeñito, ¿no? Que en este caso, pues, es la escala en la que yo me voy a detener, que es el núcleo atómico y en particular, pues, todavía nos vamos un poquito más al centro y podemos llegar a lo que es únicamente los nucleones. Ahí es en donde se encuentran los protones y los neutrones. Y bien, esta escala prácticamente nos dimensionamos en un femtómetro, que equivale a 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, si tienen un poquito ahí esa imagen, es algo muy pequeñito, viajando desde el tamaño de las galaxias y de lo grande que es nuestro universo. Imagínense yéndonos hasta esta escala tan pequeñita. Bueno, y obviamente va cambiando de tamaño conforme vamos cambiando de núcleo y espero que esto lo entiendan a lo largo de esta plática que yo les voy a dar. Ok, el núcleo atómico. ¿Cuándo fue descubierto el núcleo atómico? Bueno, por ahí de 1911, Rutherford tenía como estudiantes de doctorado a Hans Geiger y a Ernest Marsen, y prácticamente a lo largo de los experimentos que estos amigos realizaban, llegaron a la conclusión de que el átomo tenía un núcleo. Su experimento fue muy sencillo. Yo creo que básicamente para esos tiempos no era tan sencillo, ¿verdad? Pero hoy en día lo podemos simplificar más fácil. Y básicamente consistía en tener una pequeña película delgada de oro que utilizaron como blanco y una fuente de radiación, en este caso de partículas alfa. Lo que hicieron fue colimar esta fuente de partículas alfa y así tener un pequeño haz de estas partículas que se utilizó para bombardear esta laminita de oro. Y entonces Rutherford puso a sus estudiantes en aquel entonces a poner el ojo ahí en un tipo microscopio lupa
enfocado en una película que estaba alrededor de esta cámara y que se iluminaba una vez que cada partícula colisionaba o alcanzaba a atravesar primero la película de oro y colisionaba con la película. Pero también se dieron cuenta que a ángulos hacia atrás había una retrodispersión de estas partículas, lo cual de alguna forma concluyeron que básicamente eran las partículas alfa chocando con el núcleo de los núcleos de oro, yéndose para atrás. Y bueno, aquí les presento una imagen que me gusta mucho, que me encontré por ahí, que es una réplica digamos, el dispositivo que Rutherford diseñó para realizar esta medición. Como pueden observar en la parte derecha, se ve como telescopio, lupa, en donde justamente a ojo contaban estas partículas a diferentes ángulos. Y como les mencionaba, se fueron ángulos hacia atrás. Y bueno, de entrada, yo les podría decir que este fue, digamos, el juguete con el cual se descubre el núcleo atómico. Bueno, para seguir hablando de cómo jugar con los núcleos, primero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo construimos los diferentes núcleos atómicos? Aquí, si fuera presencial, yo le preguntaría directamente a cada uno de ustedes y me gustaría escuchar sus respuestas, pero bueno, les seguiré contando. Entonces, primero que nada, pues necesitamos los ingredientes principales, ¿no? Y los ingredientes principales, como ya lo mencioné anteriormente, son los protones y los neutrones. Los protones son partículas que tienen carga positiva y los neutrones son partículas neutras. También se les conoce como nucleones, ya que son los, digamos, actores principales que se encuentran dentro del núcleo atómico. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, ustedes se preguntarán cómo le hacemos para mantener muchos protones, o por lo menos dos protones, cerquita en un mismo lugar, concentrados en el núcleo, si tienen cargas positivas. Como ustedes sabrán, cargas positivas o cargas de signos iguales se repelen. Entonces, necesitamos forzosamente un pegamento. Y este pegamento no es más que la fuerza nuclear. Entonces, con esta fuerza nuclear ya nosotros somos capaces de mantener pegados a nuestros protones, a nuestros neutrones en el núcleo atómico. Y bueno, con esta formulita, con estos ingredientes, nosotros somos capaces de armar lo que conocemos como nuestra tabla periódica. Esta tabla periódica de los elementos, prácticamente hay alrededor de 118, van, digamos, cambiando el nombre conforme nosotros vamos sumando protones. Ahorita más adelante les voy a dar un ejemplo y va a quedar un poquito más claro de qué estoy hablando. Pero bueno, en física nuclear nosotros tenemos una tablita diferente que le llamamos la carta nuclear. Esta carta nuclear tiene diferentes formas de clasificar los integrantes que juegan dentro de la carta. Y bueno, la forma en la que nosotros los ordenamos es en el eje de las X ponemos el número de neutrones y en el eje de las Y ponemos el número de protones. Y entonces, si se dan cuenta, es algo parecido que la tabla periódica de los elementos, solamente que aquí, en vez de ir en filas, cambiando el nombre, recuerdan hidrógeno, helio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros, el nombre de los elementos va a ser de abajo hacia arriba, comenzando con los neutrones y con los protones. Bueno, en esta tablita, en esta carta nuclear, nosotros podemos encontrar más de 3.300 núcleos. Y bueno, les voy a ir contando cómo la clasificamos. Como podrán darse cuenta, lo que les mencionaba, hasta abajo tenemos lo que es un solo neutrón, y a la izquierda, en el eje de las Y, tenemos un solo protón. En este caso, es el núcleo de hidrógeno. Y bueno, conforme nosotros vamos sumando protones, como se darán cuenta, va cambiando de nombre. Ahora, 2 protones tenemos helio, 3 protones tenemos litio, 4 protones tenemos berilio, y así sucesivamente. Y en cambio, en el eje de las X, simplemente vamos aumentando el número de los neutrones. Por eso es necesario clasificar estas bandas, digamos. Entonces, si nosotros tomamos una fila, nosotros podemos ver que es un mismo elemento. En este caso seleccioné el carbón.
Y comenzamos aquí con el carbón 8, carbón 9, carbón 10, carbón 11, carbón 12, que es el carbón estable, y así sucesivamente. Si nos vamos ahora a esta diagonal, como podrán ver, todos estos elementos tienen el mismo numerito. Eso quiere decir que todos estos elementos pesan lo mismo, ¿sí? Y se le conoce como isóbaros. Y después, una una clasificación también es simplemente aquellos núcleos que comparten el mismo número de neutrones. Pero como se darán cuenta, ya cambia completamente el nombre. Bueno, entonces ya saben, tenemos a lo que son los isótopos, los isóbaros y los isótomos. Estas clasificaciones simplemente son para hacernos la vida más fácil y para, de alguna forma, hablar sobre un mismo tipo de núcleo, en el caso de los isótopos. Se habla de los isótopos del carbono, por ejemplo. Bueno, una vez que ya saben cómo armar sus núcleos, pueden armar este Lego, que yo creo que sí debe de costar un poquito de trabajo y tiempo, sobre todo tener en mente cuántos protoncitos y neutrones estás poniéndole a cada elemento. Bueno, ¿cuántos de estos núcleos están presentes en el cuerpo humano? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque de alguna forma me gusta como motivación. Y entonces, la respuesta a esta pregunta es aproximadamente 60 de estos elementos nosotros los podemos encontrar en una muestra de nuestro cuerpo humano. Obviamente, algunos se encuentran simplemente como trazas, es decir, en pocas cantidades. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Como 60 elementos están dentro de nuestro cuerpo humano. Y bueno, más importante es cómo estos componentes, como el carbón, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, son aquellos que al hacer combinaciones covalentes forman moléculas biológicas. ¿Y qué es esto? Pues no es nada más que la materia orgánica de la que estamos hechos. Y bueno, a mí me gusta mucho platicar esto porque como motivación, esta es una justificación a la pregunta del por qué estudiar los núcleos. Y bueno, este es nada más un esquema, básicamente que les muestro para que les quede claro el porcentaje, ¿no? Ahí vemos el oxígeno es el 65%, y ya cuando hablamos del fósforo es el 1.2%, y lo demás ya está en forma de trazas o en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. Bueno, ¿cómo y en dónde rayos yo encuentro estos núcleos atómicos? ¿En dónde se sintetizan, perdón? ¿En dónde yo voy a sintetizar? ¿En dónde los voy a comprar? ¿En dónde los venden? Y bueno, la respuesta a esto es en las estrellas, ¿no? Y en las estrellas ocurre lo que se llama la nucleosíntesis estelar, y esto es prácticamente, es una fábrica de núcleos, empezando con los protones y los neutrones que andan por ahí, y sucesivamente se van, digamos, fusionando, se van sumando los protones y los neutrones, y así se va dando origen a la síntesis de los elementos más pesados. Y entonces la pregunta, ¿cómo jugamos con el núcleo? Yo quiero jugar con el núcleo atómico. Bueno, antes que eso, voy a mencionarles un par de cosillas. Por ejemplo, los núcleos podemos separarlos en núcleos estables o núcleos radiactivos. Y estos núcleos estables y estos núcleos radiactivos podemos hacer que se rompan. Los radiactivos por sí solos básicamente decaen. Y bueno, decaen en diferentes tipos de radiación. Pueden decaer a través de partículas alfa, partículas betas, rayos gamma, neutrones. ¿Y qué es esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, las partículas alfa no son nada más que el núcleo de helio 4. Y como ejemplifica aquí esta imagen, las partículas alfa las podemos nosotros atenuar o blindar o bloquear con simplemente una hoja de papel. Ahora, si se dan cuenta, las partículas beta atraviesan esta hoja de papel, pero ya no atraviesan una placa de aluminio. En cambio, los rayos gamma o los rayos X son capaces de atravesar tanto la hoja de papel como esa placa de aluminio, pero ya podemos frenarlos con una placa de plomo. ¿Y qué pasa con los neutrones? Los neutrones son personajes libres que duramente, difícilmente son bloqueados. Necesitamos cantidades, volúmenes de agua muy grandes para poder detenerlos. Bueno, y esto se los cuento también porque justamente para poder jugar nosotros con el núcleo atómico, para poder estudiarlo, nosotros tenemos que saber cómo interactúan estas partículas, estos rayos gamma
que provienen de su decaimiento o de su rompimiento. Y entonces esto nos va a servir a nosotros para elegir cuidadosamente los materiales con los que nosotros vamos a poder construir detectores de estas partículas, que son la forma indirecta en la que nosotros vamos a estudiar y jugar con el núcleo atómico. ¿Para qué estudiar el núcleo atómico? Es otra pregunta también tipo motivacional. Básicamente, pues, al estudiarlo nosotros de alguna forma entendemos más los procesos astrofísicos o la estructura nuclear. También se desarrolla mucha tecnología a lo largo de los años, como la imagen que les mostré de Rutherford y su aparato para medir esta colisión o dispersión de las partículas alfa. Hoy en día es prácticamente lo mismo, pero con una tecnología muchísimo más avanzada que en un momento les voy a mostrar. Y bueno, esta misma tecnología, como conocimiento, tiene aplicaciones tanto en medicina, ciencias de la Tierra, en arqueología, como en muchas más otras áreas y campos del conocimiento. Pero ¿cómo jugamos con el núcleo? A eso venimos a esta plática, ¿no? Para que yo les explique cómo jugamos con el núcleo. Bien, para entender también cómo jugar con el núcleo, tenemos que saber que existen reacciones nucleares. Y estas reacciones nucleares son parecidas, o digamos, son la inversa a lo que sucede en las estrellas, en la síntesis, en la nucleosíntesis estelar. Y para esto, básicamente aquí yo les presento una nomenclatura rápida, A mayúscula y A minúscula. Si la sumamos, digamos, el blanco nuclear con un proyectil o haz de partículas, vamos a dar origen a un núcleo residual y a un núcleo eyectil, y por ahí existe lo que es el valor Q, que es la energía absorbida o liberada por esta reacción. Y aquí, a modo de ejemplo, les pongo el proceso triple alfa que ocurre en las estrellas para formar el núcleo de carbono 12. Dos partículas alfa o núcleos de helio 4 se fusionan para dar origen al berilio 8, que, aunque ustedes no lo crean, es un núcleo inestable que dura no más de 10 a la menos 16 segundos. Pero ese tiempo tan cortito es suficiente como para que una tercera partícula alfa llegue, se fusione con él y forme el núcleo del carbono 12. Y lo más interesante de esto es que se forma en un estado excitado que se le conoce como el estado Hall. Y esta es, digamos, la explicación de la abundancia del carbono en nuestro universo. Y prácticamente es digamos, el por qué nosotros como seres vivos existimos en este planeta Tierra. Bueno, espero que les quede claro lo de las reacciones nucleares. Ahorita voy a dar un par de ejemplos. Y bueno, aquí la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué juguetes se necesitan para poder interactuar, medir, jugar con el núcleo atómico? Entonces, como primer ingrediente, como primer juguete, son los aceleradores de partículas. Los aceleradores de partículas son aquellos que nos van a proporcionar los iones estables o radiactivos, haces de partículas, que vamos a utilizar para bombardear nuestros blancos nucleares. ¿Qué son los blancos nucleares? En un momento les platico. Pero bueno, los aceleradores de partículas son como las televisiones que antes teníamos en casa. Hoy en día ya las televisiones son casi una etiqueta que pegas en la pared, pero antes las televisiones tenían un cinescopio. ¿Y qué era un cinescopio? Bueno, un cinescopio estaba constituido por un filamento, un ánodo, un cátodo, una parte de aceleración, una bobina que desviaba estos electrones y que los mandaba y hacía chocar a diferentes posiciones en una pantalla. Y eso era lo que generaba la imagen. Entonces, los aceleradores de partículas actuales no son nada más y nada menos que este mismo principio, pero llevado a una dimensión mucho mayor. Del lado izquierdo les muestro un acelerador tipo tándem que se encuentra en Legnaro, Italia. Se llama Moby, por cierto. Este acelerador es de 7 megavolts. Y en el lado derecho les muestro el acelerador de 5,5 megavolts que se encuentra en el Instituto de Física. Los dos son aceleradores electrostáticos, uno es tipo tándem, el de la derecha, que es el de 5,5, es un acelerador Van de Graaff. También existe un acelerador pequeñito en el Instituto de Física de 1 megavolt, y esto básicamente se los muestro porque les voy a dar un par de ejemplos con estos aceleradores de experimentos que realicé. Bueno,
Este es el esqueleto interno del acelerador de 1 megavolt y todos los aceleradores son muy parecidos internamente. Se tienen anillos aceleradores, un tubo por el cual viajan las partículas que están siendo aceleradas y son dirigidas a nuestra cámara de dispersión, en donde realizamos, digamos, el bombardeo de nuestros blancos nucleares. Este es un acelerador tipo ciclotrón y también tuve la oportunidad de trabajar aquí en Sudáfrica, en Itemba Labs, y este es de una energía de 200 megavolts para protones. Bueno, ¿qué más necesitamos para jugar con los núcleos? Necesitamos también lo que son blancos nucleares, como mencionaba anteriormente. ¿Y qué son los blancos nucleares? Los blancos nucleares no son nada más que películas delgadas o material en forma de gas, que básicamente lo vamos a utilizar como nuestra fuente de núcleos que necesitamos para que nuestras partículas choquen y entonces generar una fusión, una reacción nuclear y estudiar ese proceso, estudiar los núcleos, digamos, seleccionados de interés para estudiarlos, pues, ¿no? Aquí les muestro una pequeña película delgada de berilio 9, que prácticamente se monta en un soporte al centro de la cámara de dispersión, en donde llega el haz incidente que ya viene con una energía definida, una energía que se tiene que estudiar, que se tiene que calcular para de alguna forma estar seguros de la reacción nuclear que se quiere llevar a cabo. Aquí les muestro otro tipo de blanco. Este es un blanco mucho más robusto, mucho más complejo. Es un jet supersónico y prácticamente es un flujo de gas que, como su nombre lo dice, su velocidad va más allá del sonido. Y la ventaja de este es que es eterno y es puro. Entonces, si seleccionas un gas de cierto elemento que tú quieras estudiar, prácticamente te aseguras de que no vas a tener una interacción con nada más que esos núcleos de ese elemento seleccionado. En cambio, en películas delgadas como el berilio 9, podemos tener contaminantes, ¿no? El carbón es muy fácil de que se le pegue y como es un núcleo ligero, puedes tener ahí un par de digamos, ruido en tu experimento. Bueno, aquí se ve el jet supersónico en vivo. Y bueno, como ustedes ven, no es una sola cosa, es una serie de cosas, bombas, cámaras, artefactos ahí metidos, muchos juguetitos muy interesantes que te ayudan a generar un flujo de gas en un área de milímetros. Y por ejemplo, este dispositivo se puede montar en otro tipo de laboratorios en coincidencia con sistemas de detección muy complejos, como son germanios hiperpuros o detectores de neutrones o detectores de partículas cargadas, trabajando en un solo experimento. Y bueno, otro tipo de blancos son estos blancos criogénicos. Por ejemplo, aquí les muestro en la parte inferior izquierda esta hamburguesita de color cobre. Sirve como montura de un blanco, por ejemplo, el que les mencioné hace ratito de berilio 9, pero que lo va a mantener frío. ¿Y por qué por qué lo queremos mantener frío? Porque justamente a la hora de que el haz incide sobre el blanco se calienta. Aquí en la parte derecha se ve como en un instante de no más de 2 segundos pasa de 44 grados a 99 grados. Y bueno, mucho más. Entonces necesitamos hacerle pasar muchas veces un nitrógeno líquido, por ejemplo, para poder enfriarlo y mantener nuestro blanco intacto para que no se nos desgaste, rompa, y bueno, muchas cosas. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otros juguetes necesitamos? Necesitamos detectores para medir. Y bueno, como nuestros ojos son detectores, nuestra piel son detectores que de alguna forma nos permite interactuar con nuestro mundo, con nuestro universo, nosotros también necesitamos específicos, detectores específicos para detectar este tipo de radiación, este tipo de partículas de decaimiento, que depende mucho del núcleo padre, depende mucho de la reacción nuclear que estemos estudiando. Y bueno,
Este tipo de detectores, como lo mencioné, depende del tipo de radiación. Aquí les muestro lo que son los plásticos centelladores. Estos plásticos centelladores, a la hora de que una partícula interacciona con ellos, o una radiación gamma, un rayo X interacciona con ellos, estos producen un fotón de luz y que es detectado por un fotomultiplicador y que posteriormente, de alguna forma, nos convierte ese fotonazo en una señal eléctrica y nosotros ya podemos, de alguna forma, interpretar todos estos datos. Estos detectores que están en la parte izquierda de aquí son detectores de germanio que tiene una alta pureza, son detectores muy caros que tienen que estar refrigerados también con nitrógeno líquido para que puedan funcionar de la manera correcta. Y aquí en el fondo me gusta esta imagen porque se ve la capsulita en donde nosotros metemos ahí los blancos nucleares para realizar las reacciones. Estos son detectores de silicio para partículas cargadas. Aquí se los muestro en la forma real. Estos de aquí, tanto los de arriba como los de abajo, son telescopios en donde en la parte de enfrente se pone un detector muy delgado y en la parte de atrás otro muy grueso para que justamente ahí deposite toda la energía de la partícula. Con esto podemos saber la dirección, la energía de estas partículas y así reconstruir nuestra cinemática de la reacción nuclear. Aquí muestro otros en esta parte. Y bueno, ¿qué más nos falta? Nos falta un laboratorio en donde meter todo esto. Un ejemplo es el laboratorio en el que trabajé como postdoc en Itemba Labs en Sudáfrica. Y dentro de esta nave podemos encontrar todas estas cosas. La fuente de iones, el ciclotrón, las diferentes líneas de investigación, producción de isótopos para tratamientos médicos, una línea en donde se investigaban la dispersión de neutrones y el espectrómetro K600. Entonces, como pueden ver, es una suma de juguetes por todos lados. En este caso, yo utilicé unos detectores tipo silicio segmentados para medir la reacción berilio 9, helio 3, tritio, boro 9. Este es el espectrómetro. Y bueno, a modo de ejemplo, ya para terminar mi plática, les voy a contar rápidamente sobre un experimento que realicé con carbono 12. Bombardeé un blanco de carbono 12 con helio 4 y obtuve, digamos, se obtuvo una medición de un nuevo núcleo, un nuevo estado excitado de carbono 12 por arriba del estado Joule. Este es un diagrama simplemente, porque, bueno, básicamente, a modo rápido, les comento que es muy importante el estudio del carbono 12 porque hoy en día aún no se sabe la estructura interna, la geometría que este tiene. Y bueno, básicamente, con estos resultados nosotros pudimos llegar a decir que puede presentar una geometría triangular en donde en los vértices del triángulo se encuentran tres partículas alfa, digamos, vibrando, girando de cierta forma. Y me gusta compartir esta imagen porque básicamente fue una predicción que hizo Rudolf Weicker, un colega aquí del instituto, que hace ya más de 20 años predijo el estado 5 menos del carbono 12. Y básicamente se presentó aquí en este trabajo. Ahí les dejo esta referencia por si tienen más dudas y quieren leer e informarse más. También, a modo de ejemplo, se realizó un experimento en donde hice uso de un reactor nuclear y de un acelerador de partículas. Entonces, a lo que voy con estos ejemplos es tratarles de compartir que se pueden combinar los juguetes de la forma que más ustedes, digamos, quieran. Lo que se les ocurra se puede llegar a utilizar. En este caso, lo que hice fue medir la sección eficaz de la captura neutrónica de neutrones en berilio 9. Esto se realizó básicamente con la ayuda del reactor nuclear, como les mencioné, que es una fuente de neutrones, en donde se irradiaron unas muestras que posteriormente se analizaron mediante el método de eh, espectrometría de masas con aceleradores. Esta figurita solamente se las dejo, es cuando se prende el reactor nuclear, se genera este chispazo de luz, es Cherenkov, y es un fenómeno muy bonito que también, si tienen más dudas, pueden investigarlo. Y esas muestras se midieron aquí en el lema y dando como resultado esta otra publicación. Se las dejo también para que, si tienen más dudas, más detallito, se claven y la lean. Y un tercer ejemplo fue en Itemba Labs, en donde se midió la fusión de dos núcleos de carbono 12 para estudiar un estado excitado de magnesio 24 que se parece un poco al estado Joule en el carbono 12. Esto se llevó a cabo en esta infraestructura grande que les mencioné
Y básicamente, otra vez, lo único que quiero decir con esta diapositiva es, cada dispositivo, cada juguetito tiene su papel. Y entonces, pues, básicamente, así es como se mide y se juega con el núcleo atómico. Es muy divertido, te los recomiendo, y necesitamos mucha gente que estudie esto. Muchas gracias. Ignition, liftoff.